¿No? Me presento. Sí. Bien. Bueno, pues muy buenos días a todos. Seguimos desde el Cuerpo Académico Gestión y Políticas Públicas Ambientales. Seguimos con nuestro seminario sobre integración de lo ambiental en las políticas sectoriales. Y esta mañana tenemos a un ponente y a un amigo que me hace mucha ilusión tener aquí con nosotros en este seminario, que es Fernando Prado. Él es el vicepresidente senior responsable de Latinoamérica y de España en Reputation Institute, que ahora se llama RepTrak, ¿verdad? Sí. Es experto internacional en reputación corporativa y ha colaborado en su gestión estratégica en grandes empresas de todo el mundo. Coautor de metodologías punteras en análisis y medición, es conocido también por sus trabajos de corporate branding y reputación de países. Sus proyectos e investigaciones han recibido numerosos premios por su eficacia e innovación. Antes de incorporarse a Reputation Institute en el año 2006, Fernando había desarrollado su carrera en el grupo WPP, fue director general de Cantia, Estrategias de Marca, director de Planificación Estratégica de JWT en España, coordinador global de Brands en Millward Brown, Chicago, y Strategic Planner en Ogilvy, Nueva York. Es licenciado en Ciencias Empresariales Internacionales por ICADE, Madrid, y Middlesex University, y MBA por IS, Barcelona. Bienvenido, Fernando. Nos vas a hablar, si no recuerdo mal, sobre, por aquí tengo anotado el título exacto de tu conferencia, y es el impacto de la crisis del COVID-19 en la reputación de empresas e instituciones, ¿verdad? Correcto. Pues cuando quieras. Adelante, Fernando. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Tania. Un placer, un auténtico placer estar contigo. Gracias por invitarme y un placer colaborar con la Universidad Veracruzana. Bueno, lo que voy a intentar hacer en los próximos 20 minutos, media hora, es entrar utilizando estudios que hemos hecho por ahora en Italia, en Estados Unidos y en España, donde digamos que los impactos o los efectos de esta crisis de la pandemia que estamos viviendo, pues han tenido, bueno, donde han sido más críticos antes, para intentar sacar algunas conclusiones que podamos extrapolar para países que van un poco más tarde en la ola, ¿no? de esta situación. Y sobre todo, llevarlo a lo que sería conclusiones y recomendaciones para las empresas en su gestión de reputación. Poco por comentar cuál ha sido pues esa cronología y sobre cómo nos hemos movido con estos estudios. El 23 de febrero empieza el confinamiento en Italia, empieza de una manera progresiva. El 14 de marzo es cuando en España pues, sale un decreto ley que marca un confinamiento de una manera drástica a partir de un par de días después, del día 16. Entre medias hicimos un estudio en Italia con un grupo de 19 empresas, preguntamos a 2.000 personas, utilizando nuestros indicadores estándar de reputación para ver en qué medida pues, esa percepción que tiene la sociedad sobre las empresas podía estar siendo influida, las iniciativas que estaban desarrollando las empresas, cómo podían afectar, y también pues, nos metimos en el detalle de entender qué cosas habían cambiado en la percepción de la ciudadanía y cómo eso lo tenían que plantear las propias compañías para, de alguna manera, satisfacer las necesidades de sus stakeholders. Un poquito más tarde, entre el 13 y el 15 de marzo, hicimos una primera ola en Estados Unidos. Todavía no estaban en una etapa en que se notara tanto los efectos de esta crisis. Y entonces, bueno, pues en ese momento pues fueron unos resultados que a lo mejor no tenían, no habían sido, no eran tan claros en esas declaraciones. Se veía mucho que todavía no había ningún tipo de medida agresiva, con lo cual pues había percepciones que iban más en cuanto a la gestión por parte de las autoridades que con las empresas. Después se prolongó el confinamiento en España, hicimos una segunda ola del estudio
en un fin de semana, entre el 27 y el 29 de marzo. Y en estos momentos estamos acabando el campo en México, con lo cual tendremos los datos sobre el impacto en la percepción de las empresas en México esta misma semana. Con lo cual hoy todavía no puedo usar esos datos específicos de México, espero poder compartirlos con ustedes en los próximos días, pero yo creo que las conclusiones coincidentes de lo que hemos podido ver en Italia, Estados Unidos y España nos permiten tener unas ideas de cómo poder anticiparnos a esas percepciones o qué podríamos hacer desde el mundo empresarial. Simplemente comentar que desde esa fase de confinamiento suceden varias cosas y me voy a centrar un poco en el caso de España. En la primera ola de nuestro estudio, que tiene lugar, ya digo, 2 días después de ese confinamiento, pues lo que nos encontramos es una sociedad en estado de shock, donde de tener total libertad, pues pasan a que esas libertades se reduzcan de una manera drástica de la noche al día. Cada cual en su casa, pudiendo salir solamente pues, a realizar pues, actividades necesarias como comprar alimentos o ir a la farmacia. Paralelamente a esto surgen anuncios de reducciones de plantilla por parte de varias empresas, lo cual tiene, pues ya digo, un impacto negativo en las empresas. La primera conclusión que sacamos cuando hicimos esa ola fue un tremendo pesimismo por parte de la población y también una gran incertidumbre al no saber qué es lo que iba a pasar. Y eso se ve en unos datos bastante negativos. Pero paralelamente a eso surgen un gran número de iniciativas por parte de las empresas para intentar paliar estos efectos de la crisis, para, digamos, arrimar el hombro, luchar por gestionarla. Ahí nos encontramos pues, empresas que cambian su actividad productiva, empresas de textil que empiezan a fabricar mascarillas, batas, porque escaseaban en los hospitales. Nos encontramos empresas de coches que cambian la producción para fabricar respiradores, empresas de alcoholes o de cosmética que de pronto empiezan a dejar de fabricar ron o dejar de fabricar colonias para desarrollar los geles hidroalcohólicos que hacen falta para la esterilización, grandes donaciones, los bancos aplazando los pagos de las deudas, las empresas de utilities ofreciendo también aplazamiento de pagos de las facturas de la luz, del gas, etcétera. Sabemos cómo hay muchísimo trabajo por parte de las empresas. Claro, esta percepción negativa en esa primera ola, decíamos, ¿y esto se puede mantener así? ¿Es normal que a pesar de todo lo que estén haciendo la población siga juzgando negativamente a las empresas? Entonces decidimos hacer una segunda ola una semana después de este análisis. Por eso tenemos esa primera ola entre el 17 y el 19 de marzo, justo 2 días después del confinamiento, y de una segunda ola entre el 27 y el 29. ¿Y qué pudimos ver en esa ola? Pues les adelanto y ahora voy a entrar en el detalle para intentar sacar pues, de algunas conclusiones que puedan ser útiles a un lado y el otro del Atlántico. Pues lo que pudimos ver es que mientras que el gobierno, la percepción sobre el gobierno caía, se veía todavía peor que en la primera ola del estudio por considerarse que no estaba gestionando la crisis de una manera eficiente, las percepciones sobre las empresas empiezan a mejorar, sobre todo sobre las grandes empresas que estaban desarrollando iniciativas. Y vemos un cambio de tendencia y vemos cómo la sociedad premia las iniciativas solidarias de las compañías. Bueno, sobre eso voy a hablar con algunos datos en los próximos 15 a 20 minutos. Bueno, simplemente pues algunas de los muchos recortes de prensa sobre las iniciativas que las distintas empresas empezaban a desarrollar en los días posteriores al confinamiento. Pues claro, esto va a tener un efecto muy negativo en la economía y hay mucha gente que está sufriendo, ¿no? Entonces, bueno, esto aquí en todo el mundo, pero bueno, en el caso de España es muy patente porque pues fue un país donde la crisis tocó muy fuerte desde el principio y hasta hace poco, pues donde había pues algunas de las tasas mayores de muertos por habitante. También las noticias negativas de lo que en España se llaman los ERTE, que es expedientes de regulación temporal de empleo. Bueno, digamos que reducciones de plantilla amparadas en distintos esquemas legales. Los expedientes temporales lo que permiten es
lo que buscan es que luego se recuperen esas plantillas cuando la situación de crisis pase. Pero bueno, lo que sí es muy normal es que durante este periodo pues las empresas, claro, pensemos que todo el retail está cerrado, que la restauración está cerrada, hostelería, etcétera, pues claro, la gente que sus empleos dependen de esos sectores, pues es muy complicado que se mantenga la continuidad de la actividad de esas empresas y mantienen todos los empleos, ¿no? Otras empresas, sin embargo, han tomado iniciativas muy valientes, ¿no? Y complicadas, empresas grandes, o sea, un Inditex, que es Zara y todos los retailers, pues han decidido no despedir a nadie y mantener toda la plantilla a pesar de tener las tiendas cerradas, o lo han hecho empresas de distintos sectores, pero no todas han podido hacer eso. Bueno, ¿cuál es el contexto al que se enfrenta la reputación de las organizaciones? Lo primero, mencionar que en nuestras encuestas lo primero que hemos visto es que la gran mayoría de la población, pues en general, vive esta situación con un gran pesimismo. Y yo diría que la idea fundamental que surgía y que poco a poco, en la medida en que va pasando el tiempo y vamos viendo lo que va pasando en cada país, pues va dilucidándose un poco el futuro. Hasta ahora la gran palabra era la incertidumbre. En la primera ola del estudio, 2/3 partes de los entrevistados nos decían que esta crisis iba a tener un impacto muy negativo que llevaría pues, a una crisis, a una recesión. Y luego, pues, digamos que la otra tercera parte se dividía entre los que pensaban que iba a tener un efecto negativo y que saldríamos en mucho tiempo, o los que dicen que un impacto negativo pero con rápida recuperación. Si vemos la segunda ola, el porcentaje de personas que lo ven muy negativo sube de 2/3 partes a 3/4 partes y esto, bueno, pues nos da la idea de ese pesimismo reinante. ¿Qué significa ese pesimismo en cuanto a la economía familiar? Porque ahí lo veíamos en cuanto a la situación general del país. Ahora parecido también lo que se ve en Italia. Bueno, pues lo que podemos ver es que lo que nos dicen los ciudadanos es que esperan que su situación económica familiar va a peor en los próximos 6 meses. Vemos, estos son los datos de cómo veían su economía hace 6 meses hasta ahora y cómo la ven de ahora en 6 meses. Y vemos que hay una mayoría de personas que nos dicen que dentro de 6 meses va a estar peor. ¿Por qué preguntamos esto? Preguntamos esto para ligarlo a las actitudes de consumo. ¿Qué es lo que se esperan los ciudadanos en general? Y aunque estos datos ahora mismo están basados en el estudio de España, el estudio de Estados Unidos nos está diciendo algo bastante parecido, que es más reciente, y lo confirmamos también con Italia. Veremos en breve lo que nos dicen en México. Bueno, lo que vemos es que en general lo que se espera es reducciones de consumo de determinados bienes, ¿no? En concreto, adquisición de bienes duraderos, una casa, un coche, todo lo que significa viaje y turismo, o la inversión en productos financieros un poco más complejos, son las tres áreas en que los consumidores esperan reducir más su inversión, su gasto en los próximos meses, ¿no? Esto, claro, en el final pues va a tener impacto en distintos sectores de la economía. Dicho esto, si analizamos qué actores sociales son los que son mejor o peor percibidos, esto varía un poco. En el estudio de Italia había bastante continuidad en la percepción tanto de empresas como de instituciones. Digamos que no estaban tan penalizadas las instituciones y las empresas por esta crisis. Se veía como, digamos, una catástrofe que había caído. Sin embargo, en el caso de España, yo ahora tengo mucho interés en ver, porque le hemos hecho preguntas específicas en el caso de México sobre lo mismo, la percepción de instituciones públicas con respecto a empresas. Pero bueno, en el caso de España lo que pudimos ver es que hubo un cambio de tendencia, lo que yo anticipaba antes cuando hablaba de la cronología. Y lo que ven ustedes en este cuadro, en la columna verde, es la diferencia entre las personas que dicen cada uno de estos actores que ha mejorado su opinión con esta crisis o los que ha empeorado. Por ejemplo, en el caso del Gobierno de España, en la primera ola había un 31% de personas más que nos mencionaba que había empeorado su opinión sobre el gobierno versus para los que había mejorado. Un número muy parecido era el que nos encontrábamos para las grandes empresas. Veíamos que había un 27%
que decía que su opinión sobre las grandes empresas había empeorado. Volviendo un poco a la cronología, estábamos pensando que esto es justo después del confinamiento, donde lo primero se empiezan a comunicar algunas situaciones de ajustes de plantilla de empresas, las percepciones venían por el lado negativo. Vemos que en esa primera ola, ya digo, la peor percepción se la lleva el gobierno, pero muy parecido gobiernos autonómicos y grandes empresas, un poco ya por debajo las pequeñas y medianas empresas, los ayuntamientos, los medios de comunicación. Sin embargo, vemos que en la segunda ola, 10 días menos, entre una semana y 10 días después de la primera ola, lo que vemos es mientras que la opinión sobre el gobierno todavía empeora bastante, y hay un 53% más de personas que nos dicen que ha empeorado su opinión sobre el gobierno con respecto a las que ha mejorado. Sin embargo, para las grandes empresas sucede justo lo contrario. Yo aquí es donde quiero hacer la interpretación que todas esas iniciativas solidarias de apoyo, de lucha contra esta crisis, han tenido un impacto positivo para las grandes empresas. Sin embargo, lo comparamos con las pequeñas empresas que sufren más la crisis, que se ven más obligadas a los ajustes de plantilla, que no tienen tanta visibilidad en cuanto a las iniciativas que pueden tomar. Sin embargo, vemos que las pequeñas empresas no mejoran entre la primera y la segunda ola. Sí mejoran gobiernos autonómicos, municipales y medios de comunicación. ¿Quiénes son los ganadores? O sea, aquellos actores de los que mejora la situación durante esta crisis. Sin duda, los más reforzados, los héroes de esta guerra, los profesionales sanitarios. Que, las percepciones pueden ser un poco distintas en unos países y en otros. He leído las últimas noticias un poco preocupantes en México y en algunos otros países, pero en general la percepción ha mejorado. Vemos que en el caso de España, en la primera ola, hay un 46% de personas que nos dicen, o sea, que esa es la diferencia, ese es el neto. 46% de personas más que nos dicen que ha mejorado, que haya empeorado su opinión sobre ellos, y en la segunda ola ya es un 57%. También mejora la opinión, esto no lo preguntamos en la primera ola, pero sí en la segunda, de los servicios básicos privados, o sea, la gente que está trabajando en los supermercados, en las farmacias, en el transporte, que son necesarios para esos bienes básicos que tenemos que tener para seguir viviendo. También mejora la opinión sobre la policía, las fuerzas de seguridad del Estado, sobre los servicios públicos básicos como el transporte público, los bomberos, etcétera, sobre el ejército, mejora la opinión sobre el ejército, y la sociedad en general, la sociedad civil, que inicialmente la reacción inicial a lo mejor no fue tan buena, sin embargo ha mejorado la opinión que los ciudadanos tienen sobre la sociedad civil entre la primera y la segunda ola. Vuelvo a decir, estos son los datos de España que se confirman un poco distinto a lo que veíamos en Italia, que decía que era un poco más estable. En Estados Unidos hay también, se le pide cosas distintas a las instituciones públicas que a las empresas. Ahora vamos a ver en breve los datos de México, que se han hecho con un cuestionario muy parecido al de España, y vamos a tener todos estos datos en breve. Pero yo creo que es muy extrapolable pensar en lo que estamos viendo, ¿no? Porque se están repitiendo en distintos países los mismos patrones de conducta. Es diferente a veces la actuación y puede variar la opinión sobre los gobiernos, pero sobre lo que tienen que hacer las empresas yo creo que no. Entonces, ¿cómo se traslada todo esto que hemos visto, todo este entorno, al contexto de la reputación de las empresas? Y aquí voy a empezar por un dato del estudio de Italia, que me parece bastante relevante. En el caso de Italia, bueno, primero decir, ¿cómo se mide la reputación de una empresa? En RepTrak lo que hacemos, nuestro trabajo fundamental es medir la reputación de empresas, también medimos la reputación de instituciones y de países, pero en este caso la reputación de las empresas. ¿Qué es la reputación? La reputación es cómo son juzgadas, cómo son valoradas, conjunto de percepciones que tienen los distintos grupos de interés sobre una compañía. Eso es la reputación. La reputación tiene un impacto directo en las actitudes y comportamientos de apoyo de esos grupos, como querer comprar sus productos, invertir en ellas, solicitar empleo. Cuando nosotros medimos reputación, lo que medimos es ese concepto emocional, que lo definimos como admiración, respeto, confianza. Y tenemos un indicador que le llamamos el RepTrak Pulse, que nos mide esa variable de admiración, respeto, confianza. ¿Por qué es tan útil este indicador? Lo utilizamos como KPI, como Key Performance Indicator, en los cuadros de mando integrales, el famoso Balance Scorecard de las grandes compañías. Pues porque podemos demostrar su impacto directo en variables financieras de toda índole.
desde influir, ya digo, a través de los comportamientos de apoyo como intención de compra en las ventas, a influir pues, en el coste de capital, porque una empresa bien percibida se quiere invertir antes en ella, o en la capacidad de atraer talento, en qué medida una empresa es un buen lugar como empleador. Y es una variable emocional, eso mide sentimientos, yo digo, sentimientos como admiración, respeto y confianza. Lo que hemos visto, cuando decía que habíamos analizado 19 empresas en el tiempo, antes y después de esta crisis, porque nosotros hacemos tracking continuo para muchas empresas, pues lo que hemos podido ver en el caso de Italia es que no había en media en esas grandes empresas una caída en el indicador de reputación, todo lo contrario, parece que hay una leve mejoría, o sea, podemos ver una estabilidad, incluso una tendencia positiva en la reputación de las empresas. Primera conclusión, no parece que cae la reputación de las empresas. ¿Por qué usamos el caso de Italia? Pues porque es el caso donde antes el país ha estado involucrado en esta crisis de una manera más clara, con un confinamiento que empezó pues, un mes antes que en España, ¿no? Entonces, podemos usar, tenemos datos antes y después. Ahora, en los demás países iremos teniendo datos poco a poco de todos nuestros tracking. En el caso de España, podemos hacer un análisis muy parecido. En España hicimos en esa medición, justo lo que hicimos fue cortar en los datos de la segunda mitad de marzo. Pensemos que estamos todavía en abril y tenemos tracking continuos que ahora mismo estamos presentando datos de marzo. Esto, usando los datos de los días de marzo que ya había confinamiento, lo hicimos por energía, lo hicimos con el sector automoción y con el sector de seguros. Y ahí teníamos en total 17 empresas y medimos también esa evolución. Y lo que pudimos ver es que tampoco había una evolución significativa, que más o menos se mantenían los datos de admiración, respeto, confianza sobre las empresas, en el caso de España, en ese periodo. O sea, realmente, si nosotros vemos en la media de las empresas, lo que podemos ver es que en principio la crisis va de otra cosa. Lo que pasa es que las empresas, cómo están gestionándose en esta circunstancia complicada, pues hace que también estén de alguna manera en el escrutinio público y que tienen que trabajar para poder mejorar su propia percepción. Y ya digo, esa percepción impacta directamente en su modelo de negocio. Ahora mismo estamos en una situación de crisis en que todos tenemos que ayudar, en que estamos no pensando en lo individual, sino en lo colectivo y en cómo salir de donde estamos, pero lo cierto es que también surgen oportunidades de comunicación y oportunidades de gestión que voy a mencionar a continuación. Bueno, vamos a ver. Un poquito más de teoría rápidamente. Cuando nosotros explicamos, cuando digo que medimos la reputación como admiración, respeto y confianza, ustedes me dirán, bueno, eso me vale de poco. Yo puedo tener en base 100, un 80, que significa que tengo una reputación excelente, o puedo tener un 60, que quiere decir que tengo una reputación moderada. ¿Cómo eso influye? ¿Cómo puedo gestionar eso? Si me dice usted que influye en mis ventas y que influye en la capacidad de captar talento, ¿cómo puedo gestionar eso? Bueno, pues para poder gestionar un indicador emocional tenemos que explicarlo con variables racionales, variables que puedan ser accionables. ¿Cómo se hace esto con RepTrack? Pues la manera de medir la reputación, como decía, es por un lado, tenemos el indicador emocional, que es la variable dependiente, y luego tenemos que tener variables independientes que podamos gestionar. Las variables independientes que medimos para las empresas suelen ser, varía del modelo específico de cada empresa, pero el modelo estándar son 23 variables que distribuimos en 7 dimensiones. Esas 7 dimensiones es la oferta de productos y servicios. Una empresa tiene que hacer bien su trabajo, tiene que tener un producto de calidad, una buena relación calidad-precio, atender a las necesidades de sus consumidores. Por otro lado, la innovación, lanzar productos innovadores antes que los competidores, adaptarse al cambio. Por otro lado, el entorno de trabajo, tratar bien a sus empleados, pagar sueldos justos, ofrecer igualdad de oportunidades. Por otro lado, la integridad, entendida como ética, comportarse con criterios éticos, gestionar nuestra operativa con transparencia, hacer un uso responsable de nuestro poder en el mercado. Por otro lado está la ciudadanía, inversión social, cuidado del medio ambiente, apoyar buenas causas, liderazgo, tener líderes respetados, ser una empresa bien gestionada y, por último, los resultados financieros, ser una empresa con utilidades. La manera de medir, o sea, la manera que nosotros medimos, por un lado, el indicador emocional
y luego lo explicamos con los indicadores racionales y además, mediante un modelo matemático, podemos entender cuál es la importancia de cada una de las variables racionales para explicar la variable emocional. Esto nos permite desarrollar planes de acción de las empresas para gestionar su reputación y que ello pueda impactar en su negocio. Bueno, dicho esta pequeña parte, digamos, de la teoría de cómo se gestiona la reputación de una compañía, vámonos al caso de Italia otra vez, antes y después de la crisis del COVID. Decíamos que no habíamos notado un gran cambio en la reputación de las compañías, pero lo que sí hemos notado un gran cambio es en los drivers, en cómo de importantes son para los ciudadanos las dimensiones de la reputación. Mientras que la dimensión tradicionalmente más importante, la oferta de productos y servicios, sigue siendo la más importante, pero cae muchísimo en importancia, hay otras dimensiones como entorno del trabajo y resultados financieros que suben de una manera relevante. Esto nos está diciendo que para los ciudadanos, a la hora de mirar a una empresa y de admirar una empresa, de valorar a una empresa, ahora mismo importan más algunos elementos que antes eran menos importantes, como la manera en que trata a sus empleados. Los empleados, si cabe, pasan a ser un stakeholder todavía más importante para las compañías. Y una empresa que trata bien a sus empleados no solamente va a conseguir la fidelidad de sus empleados, sino va a conseguir el respeto del público general en estos momentos. También sube la oferta, los resultados financieros, que de alguna manera nos dice que ahora mismo en esta situación de crisis se valora a las empresas que son capaces de mantener su estabilidad, ¿no? Su solidez financiera en estos momentos de crisis. Esto es igual en España, no exactamente igual, pero parecido. Sabemos cómo hay una serie de elementos, y en Estados Unidos nos acaba de pasar los datos, no los voy a mostrar ahora, pero también sale algo tremendamente parecido. Cae el peso de la oferta de productos y servicios y sube en otras dimensiones. Ya digo, en el caso de Italia, Estados Unidos, la que más sube es entorno de trabajo. En España, en el momento que hicimos esto, todavía teníamos menos datos que en Italia. Tenemos que irlo refinando con los datos que tengamos ahora ya con el mes de abril. Pero lo que vemos es que sube bastante resultados financieros, esa estabilidad, sube entorno de trabajo y también sube innovación un poquito. Y baja claramente oferta de productos y servicios. Bueno, como teníamos pocos datos en ese momento de los estudios acumulados en el tiempo de distintos sectores en España, porque esto lo hicimos muy poquito después de la situación de la crisis del COVID, hicimos una pregunta racionalizando. Normalmente, como les decía, en un modelo RepTrak, nosotros no sacamos la importancia de las dimensiones preguntando directamente a los entrevistados qué consideran más importante, sino que normalmente lo que hacemos es un modelo de regresión donde los pesos de donde digamos las distintas variables independientes vemos lo que pesan para construir la reputación y la explicamos lo uno con lo otro. Entonces, de la manera en que están valorando en el conjunto a las distintas empresas en cada una de sus partes, al final una persona que valora muy alto una empresa en reputación, en admiración, respeto y confianza, y luego la valora muy alto en oferta de productos y servicios, pues consideramos que oferta de productos y servicios será importante para esa persona, ¿no? Y esa es la manera normal de sacar los pesos a través de ese modelo de regresión. Sin embargo, como tuvimos una toma puntual muy al final, donde no teníamos todas las empresas para hacer eso, hicimos lo que llamamos una racionalización, que es decirle al propio entrevistado, preguntarle a las personas que entrevistamos en esa ola, que ellos mismos ordenaran por importancia las dimensiones, lo cual nos da una tendencia de por dónde van las cosas, aunque no sea la manera más correcta de hacerlo. Y curiosamente, cuando lo hicimos así, en el dato más reciente que tenemos, entorno de trabajo salía por delante de oferta de productos y servicios como la dimensión más importante. Bueno, todo esto nos va reafirmando esa idea, esto es en España, con respecto a los, digo, en Italia ya salía así de una manera más clara. Todo esto nos va reforzando esa idea de que y esta es la primera conclusión, mi ponencia, la primera conclusión es que en estos momentos de la crisis del COVID, empresas, ahora es un momento en que el stakeholder colaborador pasa a tomar una importancia muy relevante. Es el momento ideal para hacer análisis internos, que es lo que les está preocupando, mandar la máxima información, muy importante, eliminar incertidumbre a medida posible mantener el empleo. Claro, no siempre todo es posible. Más, decíamos que en este momento de situación de crisis, o del estudio más reciente, que era el de España, preguntamos por
en qué medida los distintos sectores empresariales se percibían esas iniciativas. Salen muchas iniciativas relacionadas con el sector de retail y alimentación. ¿Por qué? Pues porque en estos momentos es lo que permanece abierto y que se ve y que hay mucha relación y es muy necesario pues, para el día a día de seguir surtiéndose los hogares, ¿no? También el sector de alimentación y bebidas, la industria manufacturera y el sector del transporte. También medios de comunicación y telecomunicaciones son de los mencionados por esas iniciativas. Hay otros sectores como automoción o como banca que son peor percibidos. En esto es curioso en el caso de banca, por ejemplo, porque tienen muchas iniciativas, pero bueno, la peor reputación del sector hace que a lo mejor se identifique menos. Lo interesante es que luego cuando hablamos de empresas por separado, sí hay más iniciativas. Si das el dato de España, la empresa más mencionada por las iniciativas que ha desarrollado ha sido Inditex. Inditex es el corporativo de Zara, Massimo Dutti, etcétera, el retailer más relevante a nivel internacional, pues ha tenido de las menciones la mayor parte. ¿Por qué? Pues ahí hay varios temas, ¿no? En primer lugar, pues han puesto las fábricas de textil a fabricar mascarillas, batas, etcétera. Han puesto sus redes logísticas a importar todo tipo de material sanitario desde China, desde muy inicio, han donado un montón de dinero y no han despedido a nadie en toda la crisis. Todo esto, ninguna comunicación abierta, sino simplemente por sido noticia, ha sido muy, muy relevante y es el más mencionado. Otras empresas en España que vienen después son retailers como Mercadona, que es cadena de alimentación, o otros sectores, pues Banco Santander, Telefónica, Movistar, reciben pues, muchas menciones por las iniciativas que han desarrollado. Esto es muy interesante, este dato de menciones espontáneas de iniciativas, porque esto es en la segunda ola del estudio en España. Ahora vamos a tener exactamente esta misma pregunta en México ahora y vamos a ver todas las iniciativas que están desarrollando las empresas, pues en qué medida se están notando, ¿no? Iniciativas pues que me consta que están tomando Bimbo, Coppel, etcétera, pues vamos a ver si eso lo reconocen los consumidores o no. En el caso de España es muy interesante porque en el plazo de una semana entre los dos campos, de haber muy pocas menciones, a haber muchísimas en muy poquito tiempo. Esto nos dice la relevancia de estas iniciativas en estos momentos. Cuando preguntamos qué tipo de iniciativas son las más mencionadas, las donaciones de material sanitario son las que más se citan, donaciones en general y la propia cesión de actividad, ¿no? Lo que estaba comentando antes de fábricas que dejan de hacer lo que hacían habitualmente para hacer otras cosas, ¿no? Y la fábrica de fragancias que de pronto hace higienizante, o el hotel que se convierte en un hospital, o la fábrica de coches que de pronto, pues como en el caso de SEAT, que de los limpiaparabrisas, los motores de los limpiaparabrisas los utilizan para hacer respiradores, ¿no? Por ejemplo. Esto también medidas de protección para evitar el contagio entre los propios empleados y los clientes. Es algo que es muy relevante cuando hay que mantener el negocio abierto. Entre las medidas citadas como más negativas o más criticadas, pues el despido a empleados en esta situación, o aprovecharse la situación, que también se menciona, empresas que se percibe que han subido los precios de productos que estaban escaseando, y de alguna manera pues que son muy penalizadas. Hay empresas que lo han sabido gestionar muy bien. Por ejemplo, a mí me parece muy interesante a nivel internacional Amazon, que ha echado a un montón de empresas que estaban subiendo precios durante la crisis y los han sacado de sus ventas online para de alguna manera penalizar ese tipo de comportamientos. Hay también algunas en momentos en que todavía no estaba, o sea, se salía un poco de esta situación de confinamiento legal, pues algunas continuidades de actividades que se percibían como poner en riesgo a los propios empleados de las empresas. Y por último, información de máximo la incertidumbre. Bueno, ya digo, en general estoy basándome todos estos datos en los últimos estudios, el de Italia y el de España, pero yo creo que lo coincidente de los resultados nos permiten extrapolar para el resto de países. Ya digo, en breve esto mismo lo tendremos en México. Simplemente cuando preguntamos de una manera sugerida por estas medidas
sea, preguntamos de las siguientes iniciativas, ¿cuáles valoraría más que pusieran en práctica la empresa para que las actividades sanitarias? Esto nos está diciendo que es muy interesante desde la perspectiva de las empresas, pues trabajar desde lo que se puede aportar, que no simplemente una donación económica, ¿no? Desde lo que se puede aportar desde los propios capacidades y conocimientos de cada empresa. Bueno, dicho esto, voy a pasar a la que para mí es la slide más relevante de todo lo que voy a contar hoy, que es mi segunda conclusión más importante. ¿Qué hicimos en el estudio de España para entender el impacto de estas iniciativas solidarias de las compañías? Pues analizamos 10 de las mayores compañías españolas que tenían muchas prácticas en estos momentos en marcha. Entonces lo que hicimos fue primero preguntar para cada una de ellas por el indicador de reputación, en qué medida son admiradas. En segundo lugar, por un comportamiento de apoyo. En este caso nos hemos quedado con recomendaría a la empresa familiares y amigos, que es lo más parecido al famoso Net Promoter Score, ¿no? Y finalmente hicimos una pregunta de clasificación para entender una de estas. Quiero decir, de las 10 empresas que hemos utilizado para esto, eran 10 de las más conocidas en España, muchas de ellas están muy presentes también en México, ¿no? Inditex, Telefónica, BBVA, Santander, CaixaBank, Naturgy, Iberdrola, El Corte Inglés, SEAT y Repsol. Bueno, pues el dato es abrumador. Vemos que en principio, además, el grado de conocimiento de las iniciativas es bastante alto porque esta es la media de las 10 empresas, ¿no? Un 45,7% de los entrevistados conocen las iniciativas, un 54%, o sea, más o menos mitad, los que las conocen, y los que las conocen es de 70 puntos. Eso es un indicador de reputación fuerte, media. Mientras que entre los que no las conocen es de 50 puntos débil. Les puedo asegurar, en mi experiencia, que es dificilísimo encontrar ejemplos en que por conocer una iniciativa haya nada menos que 19 puntos y medio de diferencia entre aquellos que conocen las iniciativas y los que no. Esto nos está diciendo que el impacto reputacional en estos momentos de esta crisis tan específica y sin precedentes, el impacto reputacional de las iniciativas solidarias de las empresas es enorme. Y este impacto reputacional tiene un efecto directo en los comportamientos de apoyo. Esto lo vemos en el número de promotores. Lo que hacemos es preguntar en una escala de 1 a 7 en qué medida usted recomendaría esta empresa a familiares y amigos. Ese 49,7 son los que valoran 6 o 7, o sea, los que definitivamente recomendarían la empresa. Sabemos que la mitad de las personas dentro de los que conocen las iniciativas solidarias de estas empresas las recomendarían a familiares y amigos. Y solamente un 20% entre los que no las conocen. Hay 30% más de promotores entre aquellos que saben que estas empresas han tomado todas esas iniciativas para luchar contra esta pandemia. Esto es un abismo reputacional, lo que hay entre ese 50 y 70 puntos pulse, que es algo nada corriente. Y esa diferencia de comportamientos de apoyo tiene un impacto directo en la cuenta de resultados de estas empresas, por lo cual, si lo hacen porque creen en ello, fantástico. Y si no creen en ello, les aseguro que además les va a beneficiar en cuanto a el premio que tiene la buena reputación. Y ya por último, mi última conclusión, decía que les iba a dar 3 conclusiones. La primera, el cambio de importancia de las variables a la hora de valorar a las empresas, donde el entorno de trabajo gana mucho peso. El segundo, la gran importancia que tienen las iniciativas solidarias para las empresas en estos momentos de crisis. Y en tercer lugar, les voy a decir un poquito el rol de los medios de comunicación. Si nosotros nos vamos a preguntar a los entrevistados a través de qué medios se están informando, lo que vemos es que, bueno, sigue la tendencia en que las redes sociales va ganando cada vez mayor cobertura y son el segundo medio con, digamos, más presente después de los canales de televisión, después vendían periódicos, radios. Pero, sin embargo, cuando preguntamos qué medios le ofrecen mayor credibilidad, las redes sociales pasa a ser el medio con menos credibilidad. Esto nos dice que hay un pequeño cambio de tendencia, retorno a los medios de comunicación tradicionales. O sea, lo digo en las empresas, los medios de comunicación, el mix de medios más interesante ahora mismo, de hiperinformación, de noticias no contrastadas, de bulos, las famosas fake news, en que nos encontramos con todo tipo de noticias, con remedios raros. Bueno, no quiero hablar de
de alguno propuesto por algún político famoso, pero sí de todas las noticias que no tienen fundamento y que están llegando, pues nos llegan por el WhatsApp, por el Facebook, etc. Eso de pronto les está quitando algo de credibilidad a esos medios y las personas vuelven a esos medios tradicionales, sobre todo los canales de televisión de toda la vida, para recibir o para informarse de lo que está pasando en esta situación de crisis. De cara un poco a la estrategia de las compañías, pues puede ser interesante a la hora de valorar pues, cuál es el mix de medios más interesante a utilizar en estos momentos. Bueno, pues ya con esto voy a acabar dándoles fundamentalmente pues, 3 conclusiones que hacer desde el mundo empresarial para avanzar en estos momentos en su gestión de reputación ante la crisis del COVID-19. Lo primero, primera recomendación, cuidemos a nuestros colaboradores. En esta situación tan especial, las empresas que cuidan a sus empleados se ganan el respeto de la sociedad. Es el momento, ya digo, de entender cuál es su situación, en la medida de lo posible mantener el empleo. Es el momento de preocuparse por los contagios con las medidas de seguridad necesarias, de dar toda la información posible y de que sus empleados sean embajadores de su marca, ¿no? Que es un poco el rol que deben de tener. Las empresas que tratan bien a sus empleados no se ven mejor valorados por esos empleados, que trabajarán mejor, se fidelizarán más con su empresa y darán mejor servicio a los clientes, sino que además la propia empresa que trata bien a sus empleados es mejor percibida por la sociedad. Es ese cambio de pesos en el modelo RepTrak, donde pesa más ahora mismo en torno de trabajo de lo que pesaba antes de esta crisis. Segunda recomendación, arrimemos el hombro. Nunca como ahora ha sido el momento de la responsabilidad social. Nunca como ahora ha sido el momento de iniciativas solidarias por parte de las empresas. Desde RepTrak lanzamos el estudio de tendencias en la gestión de la reputación a nivel mundial, en que la tendencia principal este año, la que según los directores de comunicación de las grandes empresas a nivel internacional, era lo que ellos veían como dinero no es el único fin de las compañías, sino aportar valor en general a los distintos stakeholders. Ya, digamos, hemos superado la teoría de Friedman de repartir dinero a los shareholders, ¿no? A los accionistas, para la de Friedman del entorno de los stakeholders. Pues en estos momentos yo creo que es como una prueba de fuego para el propósito corporativo. Todas las empresas están declarando: yo estoy en el mundo por esto y por esto, que es más allá de lo que hacen para sus accionistas, sino lo que están haciendo para la sociedad, lo que sería la sociedad si ellos no estuvieran haciendo su trabajo. Pues hoy por hoy, en que la sociedad les necesita, es un momento fantástico para demostrarlo, ¿no? Pero también es una prueba para el que no lo hace. Entonces, en estos momentos creo que es un momento idóneo para replantearse o para mirar a lo que hemos dicho que íbamos a hacer y hacerlo. Y además, en estos momentos tiene un gran premio. Tiene un gran premio y lo hemos visto con los datos de RepTrak. Las empresas que están haciendo iniciativas de apoyo a la sociedad en un momento complicado como este, de pronto reciben un gran premio tanto en reputación como en actitudes de apoyo por parte de la sociedad. Y esto, yo digo, si lo hacen de una manera egoísta, en el fondo es bueno porque consiguen algo bueno, pero si lo hacen de una manera altruista. Y lo tercero y último que quiero comentar es que necesitamos comunicar. Ya digo que esto en estos momentos es un poco más complicado, pero lo que nos demuestran esos datos, estudios, es que aquellas stakeholders, las iniciativas que tienen en marcha, o las empresas cuyos stakeholders las conocen, las están valorando mucho mejor que no las. Esto no quiere decir que empiecen a hacer campañas de publicidad de sus iniciativas, porque además eso ahora mismo yo creo que incluso sería contraproducente. No mismo ni de la comunicación comercial, pero sí es el momento de hacer cosas que generen noticia y que
sus stakeholders las conozcan. Es un momento de hacer su buena estrategia transparente, informativa, de comunicación, para que sus stakeholders conozcan lo que están haciendo estas empresas, para que lo conozcan, ya digo, con sinceridad y transparencia. Pero si no lo conocen, no va a construir ese círculo virtuoso del que yo estaba hablando en el apartado anterior, el hecho de conseguir que esas buenas iniciativas de las empresas se traduzcan en reputación, se traducen en comportamientos de apoyo a los grupos de interés y generan una necesidad de que el resto de las empresas lo sigan haciendo. Bueno, pues con esto básicamente les he comentado aquellas ideas que hemos podido sacar de los estudios, ya digo, de Estados Unidos, de Italia y sobre todo el de España, que era el más reciente, y en breve podremos tener datos muy parecidos ya identificados con empresas en México, porque estaremos teniendo esos resultados al final de esta semana. Muchas gracias. Yo no sé si el formato de esto permite preguntas, estoy a su disposición. Muy bien, pues muchísimas gracias, Fernando. Efectivamente, vamos a pasar al turno de preguntas y respuestas. Hago el comentario de que estoy teniendo problemas con mi internet. Entonces, esto le pediría a mi compañero, el doctor Carlos Wells, que si me quedo en algún momento sin internet, retome él, por favor, la sesión de preguntas y respuestas. Y yo quisiera empezar la sesión de preguntas y respuestas preguntándote acerca de lo ambiental. Las iniciativas de protección ambiental, las iniciativas en favor, digamos, del medio ambiente, ¿qué peso tienen en la reputación de una empresa? Y también, si tienen más peso ahora que antes. Entiendo que en esta situación de emergencia sanitaria, lógicamente, pues esa solidaridad de las empresas se está enfocando sobre todo a otras medidas, pero ¿qué peso tiene lo ambiental en esta reputación empresarial? Vamos a ver, tiene peso, o sea, dentro de la dimensión ciudadanía está la variable de cuidado del medio ambiente, que lo medimos siempre al medir reputación de compañías. Me gustaría poder decir que pesa mucho más de lo que está pesando. Y bueno, hace poco hemos vivido aquí en Madrid, que por desgracia no pudo ser en Chile la COP, con las instituciones y las empresas discutiendo sobre esto. Yo tengo que reconocer que me gustó mucho más el rol que tuvieron las empresas, hablando de medio ambiente, que el que tuvieron las instituciones, que no fueron capaces de llegar a un acuerdo que era tan necesario, ¿no? Pero dice, durante la COP, recuerdo que me invitaron a una conferencia, aprovechando la situación en Madrid, para ver cómo eran esos impactos, ¿no? Yo, mirando pues, un poco el análisis de las dimensiones de la reputación, pues me agarré los datos a nivel internacional. Y lo cierto es que no había subido en importancia. Entonces dije, bueno, vamos a ver si Greta Thunberg tiene 16 los más jóvenes, ¿no? Mi hija es la que se pone de huelga con el Fridays for Future. Pues voy a mirar a ver si en los grupos más jóvenes pues hay más peso de la consideración del medio ambiente a la hora de valorar la reputación de las empresas. Y lo que he visto es que tampoco peor a las empresas, tienen una expectativa más alta que los que somos un poco mayores, ¿no? Quizás lo que ahora mismo se está, y eso lo estoy ahora en el estudio que estamos haciendo en estos momentos de reputación de países, hemos incluido precisamente la variable medioambiental, eso ha sido un empeño mío personal, para ver en qué medida se valora mejor a unos países que a otros por su cuidado del medio ambiente. Pero yo creo, y mi hipótesis de partida que voy a testar con ese estudio, es que por ahora se le está exigiendo más eso a los gobiernos que a las empresas, cosa que tarde o temprano irá cambiando. Eso es un poco en cuanto a la importancia del tema medioambiental, que sí es una de las... antes hablaba yo de las tendencias de la gestión de la reputación y si bien decía que el propósito corporativo era la más importante, la preocupación por el cambio climático, por la emergencia climática, es cada vez mayor en la sociedad en general y sobre todo en los líderes de opinión, ¿no?
esta crisis del COVID-19 ha cambiado algo eso. Yo he leído varias cosas muy interesantes. Claro, nos está permitiendo, o sea, durante todos los años, muchas voces están diciendo, nos estamos cargando el planeta, sí, y es porque estamos actuando de una determinada manera y podríamos actuar de una manera distinta que tendría un impacto diferente, ¿no? Y si nos fijamos en esta, por la fuerza, nos hemos visto obligados a reducir nuestra actividad económica y de pronto vemos unos cielos limpios y vemos animales que no estaban cerca y que de pronto se acercan y vemos un impacto, digamos, de la mano humana en el medio ambiente mucho menor y nos damos cuenta que realmente sí estaba en nuestra mano hacer algo diferente. Esto lo hemos hecho por la fuerza, pero si no lo hubiéramos, pero si de alguna manera no podemos siempre para eso y siempre viene el famoso primum vivere de filosofare, ¿no? Pero al final esta crisis nos permite entender determinadas realidades, ¿no? De aquellas discusiones sobre las emisiones de carbono, aquellas discusiones de lo que se podía hacer y no se podía hacer y el impacto, vemos que hay algunas cosas que a lo mejor sí son reversibles, pero necesitamos actuar. Y esto a lo mejor nos da algunas ideas. Es mi punto de vista sin ser experto en el tema, pero desde luego, desde nuestra perspectiva de reputación, sí es una tendencia la gestión medioambiental, sí es una tendencia el propósito corporativo, donde estamos hablando de planeta, de gente y de economía, de cosas. Y bueno, pues en estos momentos creo que se pueden hacer reflexiones tremendamente interesantes. Y eso es verdad, lo que decía Tania, estoy de acuerdo. Ahora mismo, claro, nos están acuciando otros temas que van más por lo social que por lo medioambiental, porque esta crisis está afectando muy directamente a mucha gente que se ha quedado en la calle de la noche a la mañana, y por otro lado, y toda la gente que está enferma y todos los muertos que estamos teniendo como sociedad, ¿no? Entonces, ahora mismo las iniciativas... Jugando su partida también. Entonces, mira, aprovechando lo que Tania regresa con el audio, te tengo un par de preguntas de los asistentes a la conferencia. La primera es muy directa, ¿eh? ¿Se cuenta con algún estudio de las expectativas del público respecto a la industria del sector educativo? Es muy puntual, muy directa. Y la segunda, ¿qué piensa la sociedad de las acciones que han tomado las instituciones de educación? Esas dos preguntas van juntas. A ver si nos puedes dar tu opinión, por favor. Vamos a ver. Voy a comentar las dos. En estos momentos creo que es un momento de gran oportunidad. No tengo la respuesta directa a la primera pregunta, no tengo un estudio específico en estos momentos con respecto al sector educativo. Ciertamente hemos hecho análisis en general del impacto de la crisis para distintos sectores, pero hemos preguntado por sectores de la economía en general y como tal del sector educativo no. Sí nos han salido muchos temas relacionados con las propias empresas que sí se han metido en los temas educativos. De hecho, vamos a ver, antes hablaba del teletrabajo. Otro tema súper interesante es ahora el tema de la formación online. Muchas empresas e instituciones están aprovechando, y también las instituciones educativas están aprovechando esta situación, todo el mundo confinado en su casa, para desarrollar iniciativas específicas de educación online. Y esto está permitiendo ahora mismo pues,
hay muchísimos cursos, algunos totalmente gratis, otros que tienen coste, que uno puede hacer desde su casa. Hay empresas que entre esas iniciativas solidarias precisamente lo que han puesto en marcha son iniciativas de educación sobre distintos temas relacionados con sus áreas de actividad. Yo creo que es un momento de reinventarse. Y a mí, pues, yo lo estaba hablando por temas específicos que han coincidido de distintos cursos en que yo he participado como ponente o como, en cursos, por ejemplo, en que otras personas próximas a mí pues estaban matriculados y que de pronto pues hay que cancelar porque no se puede tener reuniones de X personas sin poder tener ese distanciamiento necesario. Y algunos de esos cursos lo que estamos planteando simplemente es pasarlos a formato online. Otros se han pospuesto en el tiempo. Yo creo que es un momento de gran reto y aquellas instituciones que mejor se adapten, pues por yo creo que esto nos está mostrando que estos formatos como el de este curso que pues, en México unas cuantas veces todos los años, yo que vivo en España, pero en el último mes puedo decir que 4 veces en México y he ido todas con servicio en situaciones más complejas. Que luego, cuando salgamos de esta crisis, pues a lo mejor algunas de estas cosas se quedan. No sé si he contestado también. Ahí reconozco no tener los datos que me estaban pidiendo, ¿eh? Muy bien, muchísimas gracias, Fernando. Creo que hay alguna otra. Ah, Muchísimas adelante, Carlos. gracias, Fernando. La verdad que es muy importante. Entonces, si no nos logramos adaptar a estas nuevas condiciones, pues veremos hasta qué punto, ¿no?, las universidades públicas y privadas van a representar una oferta para esta clase de situaciones, no solo para el sector educativo, sino para hacer una extensión de las mismas empresas, que las empresas recurran a los servicios de tecnología de la información cuando sea necesario para estos procesos de formación, de educación continua que se tendrán que fortalecer. Fernando, otra pregunta más. Los datos de las encuestas y no mencioné la ficha técnica y la pregunta es totalmente lógica. Vamos a ver, estudios, tanto el de Estados Unidos, que son 2 olas, como el de Italia, como el de España, que también son 2 olas, son todos estudios entre población general. O sea, es puro general y son estudios online. Es población general conectada en la página web, que es reptrack.com. Pues tienen en nuestro blog pues, los posts específicos con las conclusiones de cada uno de los estudios, del estudio de Estados Unidos, del estudio de España, del estudio de Italia y también un post específico indicando distintas buenas prácticas de empresas en todo el mundo sobre este tema. Lo digo porque si quieren entrar en el detalle de cada uno de estos estudios. Como decía, el estudio de Italia era un estudio con una muestra mayor, había 2.000 personas entrevistadas. El estudio de España son 2 olas, la primera tiene 400 entrevistas, la segunda 500 y pico más o menos. El estudio de Estados Unidos son 2 olas también de más o menos 400 entrevistados en cada ola, siempre público general, siempre online. Lo que estamos viendo es cómo la ciudadanía, cómo la población general valora las empresas. El estudio de México que estamos haciendo ahora es una muestra un poco más grande que el de España, son 1.000 entrevistas y la tendremos también en breve. No sé si he contestado toda la pregunta o me faltaba algo. Era solamente el tipo de... Es que no recuerdo bien si había algo más en la pregunta. La parte final, ¿no? Pero yo creo que ya técnicamente quedó respondida, dado que se trata de público en general. Muchísimas vamos gracias. A ver. Sí, una cosita sobre este tema de las empresas. Vamos a ver, lo que hicimos, nosotros trabajamos, vamos a ver, el RepTrack somos líderes a nivel mundial en lo que es métricas de reputación y trabajamos para grandes empresas en todas partes, ¿no? Entonces nosotros tenemos nuestro programa RepTrack de tracking continuo entre público general, luego hacemos estudios específicos entre otros grupos de interés. Entonces, dentro de ese programa general
pues podemos hacer cortes y ver datos sin hacer estudios específicos, simplemente con los análisis de reputación de empresas. Entonces, todo lo que comentaba antes de evolución de los indicadores generales de reputación y de los pesos de las dimensiones está basado sobre trackings continuos que tenemos habitualmente con el trabajo con nuestras empresas. Otra cosa distinta es el estudio puntual, que es el que me estoy mencionando ahora y del que estoy hablando de esas muestras que hicimos para ver específicamente el tema del impacto de la crisis del COVID-19. No sé si explico tal. Entonces, hay muchas empresas medidas. En el caso concreto, ya digo, del estudio de España, tomamos 10 empresas de las más grandes del país que tenían muchas iniciativas para entender en qué medida esas iniciativas estaban impactando en su reputación. Entonces, por eso preguntamos a aquellas personas que conocían las entrevistas, o sea, primero preguntamos por la reputación de esas empresas, cómo impactaban en los comportamientos de apoyo y, por último, veíamos cuáles conocían y cuáles no qué personas conocían y no las iniciativas. Lo preguntamos después para que no sesgara los otros datos y después simplemente hicimos esa clasificación y nos llevamos, bueno, una conclusión yo creo que bastante impresionante de la diferencia, ¿no?, tan grande de cómo esto realmente está afectando a las empresas. Vamos a ver ese mismo dato, ya digo, lo vamos a tener en México, en metimos alguna más, podremos saber, eso es algo muy, muy parecido. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando. No sé si me escuchan ahora porque estoy teniendo problemas con el internet. Perfecto, muchísimas gracias. Y Fernando. Suena un poco metálico, pero te escuchamos. Ah, bueno, yo tengo una preguntita, Fernando. ¿Qué puede hacer una pequeña empresa que está luchando por sobrevivir en este tiempo para mejorar su reputación? Porque da la impresión de que lo que nos dices es un poco aplicable únicamente a esas grandes empresas, ¿no? Pero hay muchas empresas que realmente están facturando menos y luchando precisamente para mantener sus empleos y a lo mejor no tienen recursos para estrategias de comunicación y para ser solidarios. A lo mejor no solo no tienen recursos, sino que por el tipo de actividad a la que se dedican, pues tampoco tienen la capacidad de hacer algo concreto como fabricar respiradores o mascarillas. ¿Cómo pueden mejorar la reputación o trabajar en su reputación esas pequeñas empresas que están con el agua al cuello? Qué buena pregunta, Tania. Esa es una excelente pregunta. Vamos a ver, siempre me hacen la misma pregunta de cómo se gestiona la reputación de una gran empresa versus una pequeña empresa, ¿no? Pues es igual. Lo único que cambia es que una empresa pequeña tiene unos stakeholders más definidos y que tienen que entender. Si yo ahora mismo llego y pregunto en Veracruz cuál es la mejor pastelería o el mejor restaurante o quién es el mejor médico o el mejor abogado, todo eso es reputación. No departamentos sofisticados pueden contratar a consultores como nosotros para diseñar planes y gestiones y métricas, pero eso no quiere decir que la dinámica de la gestión de la reputación sea diferente en una pequeña empresa. En una pequeña empresa tiene sus grupos de interés, que son sus clientes, que son sus empleados, que serán menos y que es más fácil enterarse de lo que piensan porque es hablar con menos gente. Desarrollar esa comprensión de cuáles son las necesidades de sus grupos de interés, cuáles son sus expectativas y cómo podemos satisfacer esas expectativas, eso es la gestión de la reputación en una empresa más pequeña. Ahora, una empresa más pequeña en la situación actual. Yo antes hablaba de que en el caso de España, mientras que las grandes empresas recibían el embate, digamos, más negativo de la crisis inicial, donde no se las percibía bien, a cómo reaccionaban inicialmente, después todas estas iniciativas que son muy visibles, no tanto porque las comuniquen, sino porque es que son noticias. O sea, cuando hay aviones llegando de China con todos los materiales sanitarios que ha gestionado desde su centro logístico de Zaragoza los señores de Inditex, eso es noticia. Cuando SEAT se pone de acuerdo con una empresa de innovación para diseñar respiradores y fabricarlos pues con los limpiaparabrisas de los SEAT León, pues eso es noticia y eso lo sabe la gente. Cuando una empresa pequeñita de una
ricos en España, en Estados Unidos, está manteniendo los empleos y no despidiendo en esta situación, o está desde, digamos, como hacen muchos pequeños restaurantes que están llevando comida a los hospitales en estos momentos, o que esos son iniciativas que pueden desarrollar desde su entorno. Yo, a la hora de decir cómo gestionar la reputación, esas empresas más pequeñas, yo siempre digo lo mismo, o sea, cuáles son sus grupos de interés, cuáles son las expectativas de sus grupos de interés y cómo ustedes pueden satisfacer esas expectativas mejor que sus competidores y mejor que otras empresas. Eso es cómo se genera la reputación en una empresa más pequeña. Y para eso es el tipo de investigación que tenemos que hacer es más sencillo, pero el tipo de percepciones, los comportamientos de apoyo que mueven el negocio. Entonces, gestionar la reputación es gestionar el negocio. Y gestionar el negocio a través de entender cuáles son las expectativas de sus grupos de interés. Una empresa pequeña tiene sus grupos de interés exactamente igual que una empresa grande. Muy bien, perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Creo que no hay más preguntas. Entonces, pues nuevamente darte las gracias, Fernando, por participar con nosotros en este seminario. Qué gusto verte después de tantísimos años. Muchas Y gracias, fíjate, Tania. Lo mismo digo. el COVID también trae cosas positivas, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Aunque, vamos a ver, en general vemos temas negativos, pero nos ayuda a veces a ver otras realidades. Antes hablabas del tema medioambiental y por ejemplo, nos acerca lo que podríamos conseguir, ¿no? Exactamente, así es. Pues nuevamente muchísimas gracias y te mando un fuerte abrazo y nada, seguimos en contacto. Hasta pronto. Muchas Les recuerdo a gracias. todos que tenemos otra conferencia a las 12 de la mañana. Hasta luego. Gracias.